Hermanos, Dios los bendiga. Es para mí una alegría, una bendición, un privilegio estar con esta linda iglesia que ya amo y he estado algunas veces. La hermana Ceci me ha invitado y de veras que estoy agradecida con el Señor. Nos vimos en una reunión y el pastor me hizo el favor de invitarme y me encantó el tema y lo que él me dijo que era de inspiración, de acuerdo a una serie de predicaciones que han tenido ustedes acerca de las bienaventuranzas. Gracias por la introducción que me hizo. Llevo 47 años que el Señor me llamó por su gracia allá a las tapias y a las calles en donde las muchachitas viven una vida muy desolada, entregadas a las adicciones, a la prostitución. Yo nací en un hogar cristiano, soy la tercera generación en la iglesia metodista, nací, pero ahora soy más pentecostal que nada. Bueno, pero amo de veras lo que aprendí desde niña y le doy gracias a Dios. Entonces él, aunque yo no he pasado por el problema de las adicciones, y a mí me gusta compartirlo así, porque a veces pensamos que como iglesia y como cristianos no podemos ayudar a una persona en adicciones porque no hemos pasado por ese problema. Pero yo digo, bueno, un médico nunca ha tenido un bebé y bien que nos ayuda a tener un bebé, entonces no es necesario. Eso fue algo con lo que yo tuve que luchar mucho, porque todas las personas que en mi tiempo habían comenzado a trabajar con personas con adicciones habían pasado por ese problema. Entonces decían, no, esa señora, ¿qué va a poder hacer? Pero para Dios no hay imposible y Él es el que nos escoge, y es muy importante que sepamos que Él es soberano en nuestra vida y Él sabe. ¿Quién iba a pensar que Pablo, el perseguidor de la iglesia, iba a ser el más grande misionero que ha existido en el mundo de aquel tiempo? Y yo no sé si de hoy también, pero Dios es el que hace la elección. Y lo que más ve que tú debes conocer bien para ayudar a aquel que lo necesita es conocer a Jesús, por lo que Él hizo en tu vida y lo que puede hacer en la vida de los demás. Así que muchas gracias, pastores, por haberme invitado y yo quiero que los hermanos pasen en pantalla los versículos en los cuales vamos a meditar, y le voy a pedir a su pastor que ore por mí. Si se ponen de pie, por favor. Primero vamos a orar y luego vamos a ver el tema de hoy. Yo puse que la iglesia es la que edifica el cambio de vida en la persona a través de Jesús. Entonces vamos a aprender lo que somos ante los ojos de nuestro amado Señor. Gracias. Ayúdame, extienda sus manos hacia enfrente y vamos a orar. Amado Padre, cómo te agradecemos por el gozo de tener a nuestra hermana Elenita, tu hija, Señor, aquí. Sabemos que has depositado una gracia especial sobre ella, Señor, la cual, Señor mío, será de bendición para cada uno de nosotros. Por lo cual te rogamos, Señor, que tu mano sea sobre ella para fortalecerla, para renovarla, para ungirla, Señor, para traer luz, Señor mío, y entendimiento y claridad, Señor, a nosotros que escucharemos lo que tú tienes que decirnos a través de ella. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdale, Señor mío. Muéstrale tu gracia, tu poder, Señor, sobre su vida, y llévala a un nuevo nivel, Señor mío, en lo que tienes preparado para su vida. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así, quédense de pie y vamos a leer todos juntamente donde está nuestro versículo del cual vamos a meditar, en el cual el Señor nos va a hablar, y se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 13, 14, 16 y 18. Para que lo marquen en su Biblia.
Yo todavía no me hago muy moderna de traer mi tablet porque sí sé manejar algo, pero yo todavía soy a la antigua y me gusta tener aquí el libro, la palabra de Dios. No lo rehúso y admiro mucho. Ahora hasta en el teléfono veo yo a los predicadores que traen aquí en su teléfono, qué cómodo y qué bueno, y yo creo que es muy útil. A lo mejor algún día el Señor me enseña a usarlo, pero bueno. Vamos a leer en la pantalla todos juntos y con atención, porque es a través de su palabra que Él nos llama, nos habla, nos da aquello que necesitamos. Yo siempre que me invitan a predicar pienso, Señor, ayúdame, porque muchos venimos aquí con hambre y con deseo de escuchar su palabra que trae a nosotros lo que necesitamos. Entonces, pongan bien atención en todo lo que dice la palabra en esta mañana. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Pueden sentarse. En el servicio anterior llegué corriendo y no tuve oportunidad de presentar a 3 compañeras que vienen conmigo. Primero a Nancy Junet. Please stand up, Nancy. ¿No estará aquí? Sí. A lo mejor no entró al culto. Ella es una misionera que viene desde Denver, Colorado, y son unos misioneros que desde hace 25 años colaboran con Reto, vienen y pintan bardas, podan árboles, los pintan, me hicieron un gallinero, pero además vienen a compartir con las muchachas y ella está de visita esta mañana. También viene conmigo una joven que ya terminó su programa, ella se llama Araceli, y a pesar de que a través de la droga ella tiene hasta la fecha mucho dolor en sus huesos por el artritis, es la que hace los bellos delantales que estamos vendiendo, y viene conmigo una joven que todavía está en el proceso de reto. This is Nancy, I'm presenting you to the congregation. Can you stand up there? Come on. Dinette, come. You want to share something? I'm so glad to be here with you, Estoy contenta de estar con ustedes. and I feel right at home here Me siento como en casa because I go to a church in Colorado that is very much alive, like you all are, y dice que ha visto mucho avivamiento en ustedes and como su iglesia. it's wonderful to be in another country Es hermoso estar en otro país and see that the same Holy Spirit comes for all of us, y saber que el Espíritu Santo está con nosotros en cualquier lugar. and the joy of the Lord also. Y, Joy of the Lord. y el gozo del Señor. And my husband and I have been coming to Mexico and coming to Reto for 25 years, I Y think. hace 25 años comenzamos a visitar Reto. And it's a great honor to spend time with one of God's generals. Yes. Y es muy hermoso estar al lado de una persona, de un soldado común como Elena. So I just want to bring you blessings from Colorado Y traigo bendiciones para ustedes desde Colorado, and from our church, de nuestra iglesia. which is Vine Life, Vida de la Viña. Ajá. Vida en la Viña, así se llama su iglesia. And maybe if I live 70 more years, Y si vivo hasta 70 años más, I will learn Spanish. okay, thank you.
Ven, hijita, la de Reto, ven a saludar porque hablé de ti. ¿No está? Ni Araceli, ¿no? Está bien, para no tomar mucho tiempo, porque en verdad el tiempo se lo vamos a dar al Espíritu Santo de Dios que trabaje a través de esta palabra y de este ministerio tan hermoso. Entonces, la iglesia es una influencia de cambio. Y hermanos, me he gozado muchísimo. En realidad, la escritura la escogió el pastor para ir en secuencia de lo que él ha estado predicando de las bienaventuranzas. Pero yo fui muy bendecida de que me diera oportunidad de poder compartir con ustedes esta palabra, porque esta palabra viene de parte de Jesús. Ahí están bien, mira, Araceli y ellas son dos de Reto. La de este lado ya terminó y ella está todavía en proceso. Gracias. Gracias, muchachas. Gracias. Quiero decirles que a la fecha tenemos 22 muchachitas allí de internas, es un gran grupo. Acuérdense que trabajamos con puras ovejitas negras de la ciudad, pero es una gran bendición. Y yo creo que por eso me fue de mucha bendición poder venir a compartir con ustedes de esta escritura, porque es bien importante que nosotros conozcamos y creamos verdaderamente lo que somos ante los ojos del Señor. Porque nosotros podemos vernos como muy insignificantes, las dos cosas son peligrosas, o vernos menospreciadas porque no conocemos lo que somos ante los ojos de Dios, o enaltecernos demasiado. También las dos vertientes son muy peligrosas en nuestra vida. Pero gracias a Dios que a través de su palabra Él nos puede enseñar cómo vivir equilibrados espiritualmente, ni creernos demasiado bajo, ni mucho menos demasiado alto. Acuérdese que ahí en Filipenses 2 el Señor dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Y Jesús nos dio el ejemplo, porque Él era el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, y dice ahí que se humilló y tomó la forma de hombre. Entonces en Él tenemos esa enseñanza, y gracias a Dios por ello. Yo estuve viendo en el diccionario todas las propiedades de la sal, sus componentes, y tiene dos componentes muy significativos y uno que es dañino. Por eso últimamente para la buena salud todos los doctores, todos los nutriólogos nos dicen no use mucha sal, si puede no use sal, porque tienen cloruro de sodio y usado en demasía puede daña mucho la circulación, las venas se endurecen, las personas que tenemos diabetes o que tenemos alguna enfermedad, lo primero que hacen es quitarnos la sal, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes los médicos les han dicho que no usen la sal? A ver, levanten su mano. Ah, ¿verdad? Somos algunos. Y nosotros los mexicanos a veces antes de probar la comida ya estamos con el salero allí a 1000 por hora, ¿verdad? Creemos que eso va a ser más deliciosa la comida. Pero uno de los propósitos de ser de la sal es porque le da sazón a la comida. Muchas veces hemos ido así a bodas muy bonitas o elegantes en donde nos sirven unos platillos preciosos y riquísimos, muy bien presentados y adornados y todo, y nada que cuando los probamos están bien insípidos. Ay, decimos, le falta el chilito, le falta la sal, le falta el sabor. Pero usada la sal en demasía nos puede dañar. Entonces,
trayendo esto a nuestra vida como cristianos y como iglesia, debemos nosotros de ser muy equilibrados. A veces podemos juzgar a una persona como que está demasiado perdida, demasiado sucia, demasiado indigna, como para poder nosotros ayudarla a restaurarse. Pero en el Señor no es así, es al contrario. Acuérdese que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero algo que me encanta de esta escritura es que se está refiriendo a nosotros como su iglesia. Y aquí es en donde me emocioné muchísimo de esta escritura. Si necesito tantita agua aquí. Gracias, hermano. Gracias. Porque aquí está el Señor, si ustedes ven los versículos desde que comienzan las bienaventuranzas, dice que se sentó en un monte y comenzó a compartir las bienaventuranzas. Pero cuando comienza a hablar de esto, dice que estaba con sus discípulos. Entonces, por eso, allí Dios, su Espíritu Santo, me fijó la atención en saber que esta palabra, este concepto, esta opinión que el Señor Jesús tenía en ese entonces para su iglesia, que eran 12 discípulos, es el concepto que tiene para ahora que somos una iglesia de millones y millones de creyentes, que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida y confesado nuestros pecados, y que Él es ahora nuestro Señor, nuestro Rey y Dueño, y eso nos hace parte de su iglesia. Aquí y en toda la Biblia, cuando Él se refiere a su iglesia, no se refiere a un edificio. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque pensamos que hablar de iglesia es un templo recamado de oro. Y así era el concepto en tiempos antiguos. Por eso vemos catedrales y iglesias hermosísimas. No medían esfuerzo, ni dinero, ni inversión, porque para ellos allí solamente estaba la presencia de Dios. E incluso las personas de una religión común, la más popular, cuando pasaban por las iglesias, se santiguaban, porque decían, allí está la presencia de Dios. Pero cuando el Señor vino y dio su vida en la cruz del Calvario, Él rompió esa división, y ahora Dios vive en cada uno de nosotros que hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida. Ese velo que se rompió significa que rompió la división que había entre el pueblo y la presencia de Dios, porque en el lugar santísimo de aquel pueblo, ellos decían siempre que la presencia se sentía allí, nada más en ese lugar santísimo, y pusieron un velo que separaba a la gente que iba del pueblo al lugar santísimo. Pero cuando Él murió en la cruz, rompió esa división, y ahora la palabra de Dios nos dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, y que nosotros tenemos acceso, ¿verdad?, a su presencia por el sacrificio de Jesús en la cruz. Esa es la razón, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien, y aquí está Jesús hablando con su iglesia. Cada uno de nosotros, yo me he deleitado muchísimo en reconocer que cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestra fe, nuestro amor por Él, nos forma parte de su iglesia espiritual. Y ahora
¿verdad? Él nos está hablando, mismo Jesús. Eso me encanta oír lo que los profetas dicen y que un ángel bajó del cielo y habló y dijo, pero para mí nada me llena tanto como escuchar que Jesús personalmente tiene un concepto tuyo y mío muy valioso. Quizá tú misma te ves, ¿verdad?, en el espejo y dices, ay, cómo estoy flaca o cómo estoy gorda y ya me salieron canas y ya tengo arrugas y los señores ya les salió por ahí la pancita de la felicidad, ¿no? Y todos nos vemos y podemos comenzar a entristecernos porque no somos tan bellos como quisiéramos ser, ¿verdad? Pero mire cómo nos ve Jesús y nos dice y se para, y a cada uno de nosotros los que estamos aquí, que formamos parte de su iglesia, nos dice, tú eres la sal de la tierra y tú eres la luz del mundo. Eso es lo que somos como iglesia ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y decía al principio que la sal tiene algunas propiedades y una de ellas es que le da sabor a la comida. Y la iglesia, somos llamados a hacer lo que le da sabor, lo que le da motivación, lo que le da razón de ser al ser humano cuando le compartimos las nuevas de salvación. Y no debemos de cansarnos, hermanos. Por ejemplo, en Reto yo siempre tengo que estarle recordando a las obreras y a las internas que nuestra razón de ser es acercarlas a la presencia de Dios y lograr que Él las transforme. Y la iglesia tiene una razón de ser. La sal de la tierra que comparte con aquel que ha perdido sus sueños, que ha perdido sus metas, que ha perdido su razón de vivir. Yo no sé cuántos de ustedes saben cómo ha aumentado ahora los suicidios. La gente cada vez se valora menos, no valora la vida, ha perdido la ilusión, ha perdido su valor porque desconoce el concepto que Jesús tiene de cada uno de los seres humanos que Dios formó. Cada uno de nosotros tenemos una razón de ser y de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Eso es una razón de ser. Y nosotros la iglesia, es a los que Dios nos ha dado ese gran privilegio, hermanos, de ser su sal y de ser su luz, la sal que le da sabor a la vida, que va y le dice al más perdido. Hace poco tuve yo una experiencia que no había tenido hace mucho tiempo. Estaba un muchacho y se veía que él había estado en las drogas y le cortaron una pierna y estaba pidiendo ahí enfrente del mall de Galerías Tech. Estaba allí flaco, apenas si se podía detener. Y saqué yo y le di un billete y le cogí la mano y le dije, ¿sabes que eres un hijo de Dios? Y dice, no sabía, pero ya me lo está recordando. Fíjese. Y se puso a llorar, ya no, los carros piti piti, yo ya no hallaba qué hacer más que decirle, sigue buscándolo y no se te olvide, eres un hijo de Dios a pesar de cómo otros te vean. Y hermanos, así es. Yo digo, hay tantas oportunidades y yo he tenido una experiencia de veras muy peculiar en los últimos años, porque pues Reto comenzamos allá en una casita y la hermana se acuerda cuando íbamos a Vino Nuevo, allí vivíamos cerca en la 20 de noviembre
y era una casita bien humilde, pero poco a poco el Señor nos ha ido ayudando y ahora hermanos, para la gloria de Dios y ustedes mismos lo pueden presumir como parte de la iglesia de Dios, que somos el único centro de rehabilitación cristiano a nivel nacional que ha sido certificado como uno de los que da mejor fruto entre la gente que sufre de adicciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y les quiero decir que no fue fácil, poco a poco, ¿verdad? Son muchas las reglas. Les digo, tan sencillo. Yo comencé, iba por allá a los hoteles, a los prostíbulos, a las tapias a buscar a las jovencitas y me las traía. Yo ni las llevaba al médico, ni estudio psicológico, ni estudio socioeconómico y todo lo que ahora la ley me exige que haga. Y lograban. Pero ahora no puedo recibirlas si no van al médico, traen vacunas, ven cómo... Bueno, pero cumplimos. Son muchos reglamentos. Pero yo decía, Señor, si es necesario que lo haga para que ellos conozcan el trabajo que tú haces en la vida de las muchachas, lo voy a hacer. Llenar los extinguidores para el fuego, tomar capacitación en protección civil, señalamientos, todo, un montón de reglamentos y todos nos costaban muchísimo y los cumplimos, pero esta experiencia tuvimos y yo siempre he creído que si Dios nos ha llevado a relacionarnos así, es porque toda esa gente necesita conocer que solamente el poder de mi Jesús puede quitar las drogas de una persona y puede enseñarle a vivir una vida diferente, gozosa, feliz, con sueños, con metas, con alegrías, con futuro. Entonces lo hacemos y viene a darnos la inspección de aquí del municipio y revisan y sí, nos pusieron una palomita, cumplíamos con los requisitos. Luego vinieron del estado de Chihuahua, igual, ay hermanos, pero que viene una licenciada brava de allá del gobierno federal. Yo no sé por qué el gobierno federal no nos quiere. Bueno, es recíproco, ¿verdad? No se crea. No se crea, nosotros los amamos. Lo bueno que están a 2,000 kilómetros de distancia. Bueno, no, perdónenme. Pero viene, y muy tempranito, a las 7 de la mañana ya estaba allí con un guarura. Yo creo que pensaba que venía a un reclusorio. No quiso ni tomar agua, ella traía su propia agua. Y Dios mío, fue una inspección de casi más de 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de revisar absolutamente todo. No porque quería ver que estaba bien, quería buscar que estaba mal. Pero gracias a Dios que Dios nos ayudó. A mitad de mañana, que yo hasta le había hecho un pastel y todo, no con arsénico, bien hecho. Me habla y me dice, señora, le quiero hacer una pregunta. Dígame el por qué está trabajando usted con muchachas que tienen problemas de adicciones. ¿Acaso porque usted pasó por la droga? No, le dije, yo nunca me he fumado un cigarro regular, menos uno de marihuana. Y dice, entonces por cuestiones económicas, menos. No, le dije, aquí se trata de aportar, no de enriquecer, y gracias a Dios pues vivo bien, no tengo necesidad ni nada. Entonces, por empoderamiento, por ser famosa, le digo, por andar recogiendo muchachitas voy a ser famosa, no, olvídese. No. Y ya, no, le dije, pregúnteme
la verdadera razón. Y ahí es en donde yo digo, hermanos, no hay situación en que estemos que no sea una puerta abierta para ser sal de la tierra. La vi tan dura y tan fría, pero más que nada vi en ella un corazón muy necesitado de Dios. Y allí es en donde yo quiero hacer un énfasis en la iglesia. A eso nos ha llamado el Señor. Y mire, podemos que el clima, que la situación, no hay conversación en la que podamos nosotros estar, que no podamos meter algo para traer a la persona a un conocimiento y ayudarla para tener un encuentro con Jesús. Dijo, pues sí sería interesante, señora, conocer por qué razón está trabajando con muchachitas. Si usted no tuvo problemas, si no tiene problemas económicos, si no quiere ser muy famosa o algo. Le dije, porque un día Dios cambió mi vida y no pude resistir el estar frente a una niña de 11 o 12 años que ya es una prostituta y que ya usa drogas, y saber que yo sé la respuesta y no hacer nada por ella. No tuve paz. Ese es mi testimonio. Dios me tuvo que llevar y mostrarme la oscuridad de la vida, no solo de esas niñas, de muchas y cientos y miles que hay. Hay más de 400 millones de drogadictos en todo el mundo. Pero a mí me importaba lo que está pasando en mi ciudad, con mi gente, con mis conciudadanos. Y dije, yo tengo que hacer algo. Y fue cuando Dios comenzó a tratar conmigo y mi vida dio un giro de estar viviendo normal. Sí, crié bien a mis hijos, nunca los descuidé. A mi esposo le amé y le amo todos los días de mi vida. No los descuidé, pero ¿qué de aquellas? ¿Saben lo primero que sentí? Y eso viene de parte de Dios y debe ser lo que mueva a una iglesia, a todos nosotros. Sentí que si yo no lo hacía, nadie lo iba a hacer. No le hace que yo no conociera de la droga, no le hace que yo no hubiera vivido en ese ambiente tan terrible como el que vive en ella. Es una inmundicia, es una cosa terrible verlas entrar a un cuarto de hotel, unas niñas puras, lindas, y estar ahí con hombres inmundos que les roban su inocencia, su salud y sus sueños. Y no hay quien vaya y les diga, no necesitas estar en eso. Hay un Jesús que te ama y que te cambia y que te transforma y que te perdona. Y yo digo que eso estaba en el corazón y en el pensamiento de mi Señor cuando Él llama a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Les tengo buenas noticias. Ustedes van a ser la sal de la tierra. Son los que van a ayudarle a la gente a tener un sabor diferente de la vida, a creer en ellas mismas. Cuando las veo terminar su programa y me dicen, hermana, si yo no hubiera venido a Reto, ya estaría muerta o ya estaría enferma de SIDA o quizá en un manicomio loca. Pero hay una esperanza y la sal de la tierra tiene que ser la iglesia. A nosotros nos ha sido dado ese privilegio. No es una molestia, no es que Dios quiera sacarte de tu comodidad. No, puedes disfrutar, pero no olvidarte de tu misión específica, que es traer el mensaje de Jesús al que lo necesita. Mire, yo fui cristiana muchos años y no fue hasta que fui al tribunal y vi a esas niñas, hasta que entré en un hotel de 5ª categoría y las vi lo que estaba haciendo el enemigo en sus vidas,
Y el vicio, no porque les guste, la mayoría son víctimas, porque no saben que pueden tener una vida diferente en Jesús. Y esa es la misión específica de la iglesia. Eso es lo que mi Jesús espera de cada uno de nosotros. Y ahí les está diciendo a sus discípulos, ¿saben qué? Tengo buenas noticias. Ustedes son la sal de la tierra. También la sal sirve para preservar los alimentos. Antes de que hubiera refrigeración, salaban los vegetales y la carne. Todos han probado el bacalao, qué rico es. Es pescado pero selecto, pero curtido en sal y puede durar eterno, hasta 2, 3 años. Una cajita que tú tengas de bacalao y no se echa a perder, porque la sal lo está cuidando para que no se eche a perder. Trayendo eso aplicado a nuestra fe y a nuestra función como iglesia, tiene su sentido. Nosotros somos encargados de que lo que Jesús compró con su propia sangre no se eche a perder, no se diluya por el pecado, que el enemigo no las destruya y se mueran desconociendo que podían haber vivido una vida diferente si hubieran conocido al Señor, que las restaura y las cambia y las hace vivir una vida nueva. También la sal en donde llueve mucho, en donde nieva mucho. Allá cuando yo he ido a visitar a Nancy en Denver, las carreteras se ponen altas así de nieve y va una máquina quitándolas, pero para que la nieve se despegue y deje libre el camino, le echan toneladas de sal, pero toneladas, porque la sal evita que la nieve se quede pegada en el piso y los carros se resbalen. Por eso echan la sal, para que los carros puedan transitar sin el peligro de derrapar. Y nosotros, la sal de la tierra, podemos obrar y debemos obrar de la misma manera. Esparcirla en donde hay cosas que dañan las vidas, y valora cada vida, tanto el alto presidente como el más infeliz pedigueño que está allí. Le costaron a tu Jesús y a mi Jesús la vida. Cuando yo lo veo a él allá en los sepulcros con aquel endemoniado gadareno, en aquel lugar lleno de gente enferma, preocupado por un paralítico. Cuando lo veo en lugares en donde nadie iba, por allá donde estaban todos los leprosos, ¿quién somos tú y yo? ¿Queremos ser como Jesús? ¡Qué bueno! Imítalo, aprende de él, porque es una bendición muy grande. Y deja decirte, para eso sirve la iglesia. Para eso nos llamó la iglesia. ¡Qué bueno! Aquí venimos, nos preparamos, nos hacemos fuertes, buscamos la presencia de Dios, nos fortalecemos, nos llenamos y nos ungimos de su Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Es para salir de las 4 paredes y comenzar a dar el sabor y el motivo por el cual una persona puede vivir cuando está desilusionada, cuando ha sido maltratada, cuando ha sido engañada. Tenemos aquí en Ciudad Juárez el más alto índice de divorcios en toda la República. ¿Saben por qué? Porque cuando la mujer sale a trabajar en las maquiladoras y se arregla y se pone bonita, comienza a valorarse y ya deja de pensar que es una simple ama de casa y comienza a tener otras motivaciones y a poner su mirada en otro hombre que no es su esposo y viceversa. Entonces
cantidad, un porcentaje exagerado de divorcios existe hasta el día de hoy en esta ciudad, porque no ha habido quien vaya y le diga su papel, su valor, su responsabilidad, sus deberes, y que de los hijos y que del ejemplo que deja con sus actitudes. Entonces, hermanos, estamos en medio de un tiempo valiosísimo para la iglesia que debemos de aprovechar. Y les quiero decir, nadie va a poder hacer el trabajo que Jesús y que Dios nos ha delegado a nosotros, su iglesia. No importa que tú te sientas muy descalificado. Yo tuve que ir y aprender. Yo no podía entender ni aceptar que una muchachita de 12 años estuviera presa en el tribunal y los papás ni siquiera iban a buscarla. Hay una ausencia total de los valores y de la responsabilidad, y es a la iglesia a la que nos corresponde ir y enseñar que tenemos un valor y una responsabilidad, porque somos la sal de la tierra. Y luego miren la sentencia que viene. ¿Qué de este mundo? ¿Qué de nuestra ciudad? Si la iglesia no existiera, y se lo pongo más difícil, ¿qué de esta ciudad si la iglesia no despierta y comienza a hacer su deber que le corresponde hacer como iglesia entre el mundo perdido, ignorante y que vive en oscuridad? Se desvanece. Pero mire lo que dice el Señor: si no obedecemos, no sirve más para nada. La función la tenemos que hacer, hermano. Todos sabemos que el tiempo de su venida está cerca, y que si nos llama a cuenta, iglesia, ¿qué hiciste contra el aborto? ¿Qué hiciste contra la equidad de género? ¿Qué hiciste contra las lesbianas y los homosexuales que están invadiendo la ciudad con esas ideas torcidas y anticristianas? Es a nosotros, la iglesia, porque somos la sal de la tierra. Y yo no quiero pensar que va a poder más las ideas torcidas de tantos psicólogos y sociólogos. Ay, hermanos, me ha tocado estar en reuniones de mesa redonda donde han traído especialistas de las drogas de Italia, de Colombia, de España, de Alemania, hasta de, no sé, de la Patagonia, digo yo, a enseñarnos a los juarenses cómo rehabilitar de drogas, pero nunca han presentado un fruto que haya podido salir de las drogas con sus enseñanzas. Y en una ocasión llevé yo una joven muy bonita y había salido de la heroína. Ustedes saben que ese es uno de los vicios más terribles para salir de él. Le llaman la droga heroica, porque difícilmente pueden salir de ese vicio. Pero mi muchachita Claudia había salido y era muy bonita físicamente, pero tenía todos los brazos con las señales de la aguja hasta infectados. Pero gracias a Dios pudo salir, y la llevé a esa mesa redonda. Y en un espacio, después de que estuvimos como 4 horas escuchando los métodos que usaron en Italia y en Colombia y en lugares en donde hay mucha drogadicción, dieron un espacio. Y uno de los moderadores dijo: hay 10 minutos si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta. Y cojo a Claudia y nos paramos. Sí, señor. Y viene conmigo, tan bonita, güerita, bien vestidita, decente y todo, pero siempre usaba un suéter porque le daba vergüenza que vieran sus marcas en las venas. Aunque ya había salido del problema, le quedaban sus marcas.
Y se para y le digo yo, en 3 minutos vas a decir lo que eras, cómo te ayudó Dios y qué eres ahora. No, pues bien contenta. Dice, señores, perdónenme, yo no entendí nada de lo que ustedes dijeron, nada, por más que me esforcé, discúlpenme, pero una cosa yo sí quiero decirles. Y se remanga el suéter y mire, hermano, una muchacha drogadicta de heroína y prostituta y malcriada y rebelde, ¿cómo pudo ser sal en medio de toda esa gente tan preparada y con tanta experiencia en las drogas? Y se remanga y les dice, esta era yo por las drogas antes de venir a Reto y conocer a Jesús, y miren lo que soy ahora por su gracia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, se pararon, todos se pusieron de pie y así como ustedes aplaudieron, duraron aplaudiéndole como 5 minutos. Jamás en la vida ellos, en toda su experiencia, su profesionalismo, su conocimiento, habían escuchado de viva voz el testimonio de una muchacha liberada por Jesús de las adicciones. Hermanos, esas muchachas son valiosas, pero es a través del amor y de la responsabilidad. Yo no le llamo que esa fuerza, no quiero decir que es nuestro deber, esas palabras no deben existir entre nosotros, los que hemos podido ser perdonados por Jesús y ser salvados de nuestros errores. Por Él en la muerte, en la cruz, yo volteo y digo, Señor, mientras más te veo y mientras más conozco de ti, más indigna me siento y más deudora contigo de lo que pudiste hacer por mí, pero no me quedo con ello. Eso es lo que allí dice. ¿Qué será si ya no servimos como iglesia? ¿Qué irá a hacer Dios si la iglesia falla en su motivación y en su razón de ser? ¿Qué irá a hacer Dios si ya dio a su propio Hijo, si ya nos salvó, ya nos restauró? Se supone que ya nos transformó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que ahora vamos a hacer? ¿Se acuerdan de Pablo, perseguidor de los cristianos? Consintió la muerte de Esteban. No participó en el asesinato, pero fue cómplice. Tenía eso sobre su conciencia, pero eso no lo detuvo. Se paraba ante los reyes y les decía, yo perseguí a los cristianos, mas ahora por la gracia de Dios, en 1 Corintios 5:17 dice, ahora sé que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Él, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Eso es, iglesia, su misión de ser la sal en la tierra. Porque si no, dice que la iglesia no sirve para nada y la va a echar, dice, fuera y hollada por los hombres que van a llegar a aborrecernos. Pues ¿qué ha hecho la iglesia? Y qué hermoso, ¿verdad? Hemos recibido reconocimientos y siempre llevo a una de las muchachitas conmigo y le digo, recibo este reconocimiento a nombre de Jesús que pudo transformar la vida de esta niña que estaba en las drogas. Y se alegran. Y le compartía yo al hermano cuando me invitó y le digo, hermano, es que es increíble lo que Dios puede hacer cuando la iglesia despierta a un conocimiento integral
de lo que Dios hizo en su vida, cuerpo, alma y espíritu, y comienza a caminar y a buscar. Fallamos, nos equivocamos, cuando menos pensamos ya nos salió el mal genio y ya, pero tenemos un abogado en Jesús que nos perdona, ¿verdad? Y le decía yo, es que es increíble, hermano. Estando yo, pusieron un concurso para formar parte del Consejo Ciudadano. Dije, pues yo soy ciudadana, me voy a inscribir. Y sí, me aceptaron, gracias a Dios. No ha habido una sola sesión en que Dios no nos dé la oportunidad de darle su gloria y de decir, Reto vive porque Jesús es nuestro ayudador. No nos ha faltado el sustento porque cuando Dios llama verdaderamente, Él provee. No nos dice haz esto y nos deja a la deriva. Te provee. ¿Cómo? Vendemos pasteles, vendemos delantales, galletas, la ropa que no usan, etcétera. Y nos da gracia, como aquí con ustedes cuando ustedes nos invitan, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces nos han invitado y dejen decirles, cuando somos 32 directores de diferentes programas, pero Reto es el único programa cristiano de rehabilitación que fue aceptado allí. Todos son el DIF, la Asociación Zaragoza, la Asociación Los Amigos y esto y lo otro, y todo mundo. Y allí brillamos así, como una lucecita chiquita, ¿no? Gloria a Dios. Pero cuando nos presentan y yo me paro y digo, soy directora de Reto a la Juventud, ayudamos a muchachitas con adicciones, con prostitución y todo. Les damos valores, los valores de Dios que son eternos y mi Jesús que es el que cambia las vidas y tienen que escucharlo. Pero mire lo que hace el Señor. Cuando nosotros somos obedientes a lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, siempre va a haber bendición, siempre. Y ahí estaba el director de seguridad pública aquí en Bavícora, porque estaba seguridad pública, y cuando termina la reunión va apuradísimo a verme y me dice, señora, acabo de recibir del gobierno federal creo que 17 millones de pesos para ayudar a programas que ayuden a personas a salir de las adicciones y usted es una de ellas, de las escogidas. Quiero ir y visitar y conocer su establecimiento y ¿sabe qué? Le vamos a dar beca a cada muchachita drogadicta que no tenga con qué dar ni una cuota de recuperación, y seguridad pública le está dando, y ahorita tenemos 22 jovencitas, la mitad de ellas becadas porque pudimos pararnos y hacer brillar que Jesús es la sal de la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pero si el hermano le da al versículo que sigue, porque no somos la sal. Fue a visitar Reto, fue a constatar que lo que yo dije de Reto era verdad y se quedó corta porque estuvo platicando con las muchachitas, se conmovió bastante, un hombre que no conoce de Dios, pero fue tocado mucho por el testimonio de las niñas. Tengo una de 13 años y todas las que son menores de 20, ahorita son como unas 9 o 10 adolescentes. Entonces toca mucho el corazón verlas. Más nosotros, su iglesia. ¿Se acuerdan en la parábola del buen samaritano? Todos los que pasaron y no se conmovieron por aquel que había sido golpeado y robado y estaba ahí en la orilla del camino, y pasa uno muy religioso y lo ve y se va, y pasa un fariseo de los que sabían mucho de la ley y se pasa y se va, pero se detiene uno. Y me llama la atención que el que se detuvo no solo pasó, se acercó y lo vio.
Y es lo que la iglesia necesita. Acércate, iglesia, y ve. Yo puedo platicarte muchas experiencias de las niñas, pero ninguna va a ser un cambio en tu vida cristiana como ir y ver en realidad cómo está la sociedad y la juventud. Hay una calle, la calle La Paz, en donde hay niños, hermanos, niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, que se están vendiendo a los homosexuales. Del Paso vienen homosexuales en sus carros lujosos, los levantan para martirizarlos, para hacer $5. Le digo yo, ¿cuánto te dan? $5. Y con eso tengo para todo el día, para comer y comprarme mis cigarritos de marihuana. Ustedes sabían que eso existe, hermano. Echan a perder la vida de esos niños porque se aprovechan de su necesidad y los traen. Y aún así, fíjese cómo ha avanzado los derechos de los homosexuales. Yo les digo, Dios los perdone, pero no es lo que ellos creen, piensan. Es lo que dañan, el daño que le hacen a los demás. Yo escribí una carta al consulado y tomé una foto de uno de esos carros que estaba levantando a un niño para decirle lo que vienen a hacer sus ciudadanos aquí con la niñez, los que son homosexuales. Y aún así a veces la iglesia se enfría y comienza a aceptar eso como una nueva manera de vivir. No lo permita Dios, porque entonces vamos a ser hollados y echados al fuego y hollados por los hombres. Debemos de levantar nuestra voz. Vaya y vea por allá. Yo sé, en mi tiempo no era tan peligroso como ahora. Antes yo podía entrar a los hoteles y a los prostíbulos. Ahora no puedo, no por mi edad, sino porque ahora hay reglamentos, ya hay mucho peligro. En el tiempo que yo iba a buscar a las niñas, no tenían armas los delincuentes, ahora sí, hasta metralletas. Entonces deben de orar y ser revestidos por el Espíritu Santo. Pero hermanos, hay que hacer algo antes de que el Señor venga. Cuando la gente dice, ya quiero que venga el Señor, y se sientan muy contentos y muy cómodos, yo digo, Dios mío, ten misericordia, porque nomás estamos pensando en nuestro bienestar y en lo que queremos y lo que nos gusta. Y el mundo perdido, y la iglesia, y sus funciones, y su llamado, y su razón de ser, y su más importante actividad. No, hermanos, Dios abra nuestros ojos y nos ayude a aceptar que de veras somos la sal de la tierra. Ahora no solo eso, la luz del mundo. Como les digo, en la parábola del samaritano, él se acercó y vio. Yo digo que hasta dice que vio sus heridas. Se bajó de su caballo, lo subió en su caballo y él se fue a pie jalándolo hasta llevarlo a un lugar seguro donde lo atendieran. Y no solo lo llevó al lugar seguro, dio de su dinero para que allí lo apoyaran y lo atendieran. ¿Ustedes saben cuántas iglesias de Juárez apoyan a Reto? 3. Vino Nuevo Centro Vida y una iglesita de Zaragoza, que la hermana fue mi compañera en el tribunal. No lo digo porque venga a buscar yo bienes, nomás digo porque la iglesia debe tomar su responsabilidad. Todas las iglesias debemos de estar involucradas en algún tipo de acción. Hablamos de misericordia, hablamos de compasión, hablamos de caridad,
pero caridad y misericordia y compasión se deben traducir en acción. Gloria a Dios, porque es en donde estamos realmente demostrando lo que Jesús es en nosotros. Y mire, la luz del mundo dice que nuestra luz debe ser puesta de tal manera que los que están necesitados y que viven en oscuridad vean en nosotros la luz de Dios, un auxilio, una respuesta, una alternativa, si usted quiere decirle, porque a veces así nos dicen, Reto es una alternativa, pues llámeme como sea, pero somos una solución para aquella muchacha que vive en las drogas y que necesita conocer de la luz de Cristo sobre un mundo. Y luego mire qué dice, no se puede esconder. Yo a veces pienso que la iglesia en general ha escondido la luz de Dios y la ha puesto abajo de un almud. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El versículo 16, ¿qué nos dice? Si el hermano lo pone. Así, fíjese, léalo y medítelo, y cuando esté orando en su casa, léalo, que el Espíritu Santo ahí le toque, le revele y le diga de qué manera por sus talentos, su tiempo, su situación, su condición, su saber y su voluntad, y sobre todo por su amor a Jesús, cómo lo va a usar. Dice, para que vuestra luz esté delante de los hombres, fíjese, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, es para tu gloria. No buscamos nuestra propia gloria. Siempre les digo, lo que somos y lo que hace Reto, lo hace para la gloria de Dios. Y Él es el que se glorifica cuando ven tus buenas obras y los buenos resultados con las muchachitas. Como mire, qué precioso en el buen samaritano. Dice, aquí te dejo para que si Él te causa, ¿verdad?, algún gasto, pero dice algo interesante, dice, y si vas a gastar más de lo que te estoy dando, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Y eso es lo que le dice el Señor a la iglesia en el día de hoy. Lo que tú inviertas, lo que tú hagas en beneficio de aquel que lo necesita, cuando Él venga en su gloria, te lo va a recompensar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque Él ama las vidas. Y ya casi para terminar, quiero decirles que cuando hablamos de la luz, no puedo dejar de hablar de la presencia y la unción del Espíritu Santo. Miren, yo viví como 34 años un cristianismo apagado, muy religioso, ocupé muy buenos, me ocupé en la iglesia, en el departamento de escuela dominical, cantaba en el coro, fui del grupo de administradores, tuve bajo mi mando a las misioneritas, pero ¿saben qué? Nunca había ganado un alma para Cristo. Tomé muchos seminarios, estudié instituto bíblico en Isleta, tomé muchos cursos por radio, muchos. Aprendí a amar al Señor, aprendí sus escrituras. Pero nunca le hablé a nadie del Señor, ni nunca traje a nadie a la iglesia. Hasta que vino el Espíritu Santo, puso en mi camino a 5 muchachos que estaban estudiando allí en el instituto bíblico donde yo asistía. Ellos eran exdrogadictos y habían sido salvos
en el Teen Challenge de Nueva York, los hermanos conocieron a Carlos Ortiz. Él era uno de los que estudiamos juntos y él había sido drogadicto. Cuando Dios los puso en mi camino y los comencé a llevar a evangelizar, hermanos, sentían una libertad y un fuego y le hablaban a los muchachos. Y yo decía, Dios mío, yo parezco aquí un cadáver parada nomás viendo. Y yo decía, pues que comparto. Pero cuando me iluminó y me bautizó y me ungió el Señor con el Espíritu Santo, quitó ese temor, quitó ese velo de mis ojos, quitó esa religiosidad que yo tenía y entendí que Dios me había salvado para alcanzar al perdido y traerlo a sus pies rendido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la parábola de las 10 vírgenes, que las 10 estaban allí, todas esperando que viniera su novio, el Señor. 5 tenían aceite extra, pero 5 ya se les estaba disminuyendo, ¿verdad?, la luz de su lámpara. Y de repente llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas con suficiente aceite tenían sus lámparas encendidas y fueron las que pasaron a las bodas del Cordero, y las otras que dejaron apagar su lámpara se quedaron, y por más que tocaron y quisieron que el novio les abriera, no les abrió, porque no se prepararon con el aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo en tu vida y que no debes dejar que se apague jamás. Debe ir encendiendo y encendiendo mucho más cada día. Cada día, no lo permita. Llénate de ese aceite, llénate de ese poder del Espíritu Santo para que tu luz alumbre a todos los que te rodean y glorifiquen a vuestro Padre. Hermanos, nadie va a poder decir nada contra la iglesia protestante o cristiana o como nos llamen. Nadie va a poder ocultar las obras de una iglesia encendida por el Espíritu Santo con su fuego, siendo luz en medio de las tinieblas, alcanzando, ayudando, impactando y restaurando vidas que vivían en la oscuridad a través de la luz que tú proyectes por tener en tu vida la presencia del Espíritu Santo. Y mira, en el aposento alto no solamente hubo nuevas lenguas, no solamente había unos que andaban como borrachitos allí en su presencia, pero algo, una señal que quiero que tú veas cuando leas en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando en el aposento alto descendió el Espíritu Santo, dice que había como llamas de fuego en sus cabezas. Era la luz y la presencia viva de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. No sé cómo explicarlo, pero viene y nos quita el temor. Después yo misma me sorprendía cómo me pude yo parar por allá en el Hotel Morán Rosas, enfrente de 2 muchachas lesbianas que estaban en uno de los cuartos, drogadas y borrachas, y me paro enfrente de ellas y comienzan a burlarse y a decirme de malas palabras. Oh, ustedes los cristianos son unos tontos, bobos, inútiles. ¿Cómo creen que nosotros vamos? Mire qué felices somos. Mire, dice, no, que los cantos que ustedes nos enseñan, nos burlamos. Cuando ustedes se van de ahí del tribunal, nosotros comenzamos a hacer bromas de ustedes. No, váyase. Nosotros así somos felices. Y estando allí, pero hermanos, ya Dios me había ungido con el Espíritu Santo y fuego. Y es una coraza que te cubre y hace que los dardos del enemigo
con palabras y con hechos y con lo que sea, no te dañan, no te pueden escoger. El Señor dice que nada dañará a los escogidos de Dios. Sí, en aquel tiempo murieron aserrados y apedreados y crucificados, pero nunca dieron marcha atrás en la misión específica que Dios les había dado de alcanzar al pecador. Y yo dije, no, Señor, no voy a dar marcha atrás. Comencé a través del Espíritu de Dios a ver en esas dos muchachas la obra de Satanás. Era Satanás el que me quería intimidar y decir, estás perdiendo el tiempo, vete a tu casita, sigue igual, iglesia, casa, casa, iglesia, y olvídate. Pero no, hermano, esa unción, ese bautismo, ese poder que desciende del cielo a tu vida es lo que te ayuda en todas tus debilidades. El poder es el que te hace vencer la tentación, porque vamos a seguir tentados hasta el último día de la vida. Y si no cuidamos de estarnos llenando con la presencia de su Espíritu, fácil vamos a caer, fácil, aunque tú sepas mucha Biblia. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Y allí enfrente de esas muchachas, allí Dios me dedicó al ministerio de Reto a la Juventud. Nunca he pasado y el pastor me ha dedicado. El Señor me dedicó allí. Comencé a sentir su presencia. Mire, cuando usted comienza a sentir el bautismo del Espíritu Santo, es un calor precioso, agradable, que comienza desde su cabeza hasta sus pies. A veces hasta comenzamos a sudar a chorros, aunque esté haciendo frío, a veces a temblar. Hay diferentes manifestaciones, no hay una sola. Y yo digo que el Señor tiene una particular para cada uno. Pero sí hay algo, hay un cambio, hay una transformación. La iglesia verdadera de Jesús debe ser una iglesia de cambio, de transformación de vida. El que mentía no mienta más. La que era chismosa y celosa jamás va a volver a ser la misma. Tiene que cambiar porque es una unción que te viene del cielo. Jesús te la da. Él es el bautizador del Espíritu Santo y dice que lo da al que lo quiere. ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes quieren? Claro que sí. Sí lo queremos y lo necesitamos poderosamente en nuestra vida, ¿verdad? Para que brille. Ahí estaba yo delante de ella y comencé a llorar. Ya tiraron el hotel, pero tengo fotos de ese hotel porque ese fue mi lugar de dedicación al ministerio de Reto a la Juventud. Y ahí estoy, comienzo a llorar y una de ellas le dice a la otra, ya cállate, mira, ya le hiciste a llorar. Pero saben, en ese instante Dios me recordó que yo había sido salva para ayudar y ser un instrumento de Él y salvar a muchas. ¿Saben cuántas hasta ahorita si yo hubiera fallado, si hubiera desconocido que puedo ser luz y sal? 1060 han pasado por Reto a la Juventud y no más han podido desconocer que Jesús pudo cambiar sus vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Él la gloria. Cuando salí de allí, dije, allí cerré mis ojos y dije, Señor, hasta el último día de mi vida te voy a servir, pase lo que pase. Y le compartí al hermano, mi esposo un día me dijo, escoge o Reto o yo. No más porque no le daba su gana,
que yo sirviera en Reto. No me daba una razón. Decía, nomás porque no quiero, porque no me da mi gana, porque era así que muy machito, ¿no? Era de veras, sí. Pero cuando Dios te llama, fíjate bien, mujer, cuando Dios te escogió para ser su hija, y si Dios te llama en algún ministerio, si te llama hasta para hablar con la vecina, con el dueño de la tienda, con el que te lleve el mandado al carro, esos señores, ¿cómo agradecen que tú pongas la mano y le dices, voy a orar por usted, Señor, para que Dios le supla lo que necesita? Ya después te buscan y te dicen, ¿sabe que estoy malito, me duele esta pierna? Venga, vamos a orar. Hermanos, hay mil cosas y circunstancias. Pero acuérdate que eres la luz del mundo, acuérdate que eres la sal de la tierra y acuérdate que eres la iglesia en la cual Dios puso toda su esperanza para que nosotros continuáramos la obra que Cristo comenzó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, recuérdalo, ahí estaba, ¿verdad? Hermanos, y todavía, gracias a Dios, cuando llegan las muchachas, todavía esa lucecita encendida en mi corazón sigue brillando. Y cuando mis hijos me dicen, mamá, ya váyase y siéntese en una mecedora a tejer como todas las abuelitas y las bisabuelitas, porque ya tengo 4 bisnietas. Y le digo, mira, hija, la mecedora no me va a llevar a ningún lado porque no tiene ruedas. Esa nomás está ahí meciéndose en el mismo lugar. Y tejer no me gusta, entonces pues mejor me voy a Reto. Pero gracias a Dios, un día, sí, hermana, no es fácil. Requiere sacrificio, requiere voluntad y requiere el poder sobrenatural del Espíritu Santo.